There we go. Our first presentation of the last session today is from Luis Maes Ventura. Luis Ventura is a civil engineer with a master's in urban and regional planning and a PhD candidate in economics. His research focuses on the political economy of corruption and its effects in sustainable development, with special attention to state capture and populism in Latin America. He has extensive experience in public policy, governance, and international cooperation, having held senior roles in government as well as in international and non-governmental institutions. Luis draws on institutional analysis and empirical evidence to examine how corruption shapes development outcomes. He has presented prior research in various academic settings and continues to engage with debates on integrity, accountability, and democratic resilience. And Luis is presenting, Do Populists Really Clean the House? Examining Corruption and Governance in Contemporary Latin America. That's this one. Bueno, sigamos. Como la presentación está en inglés y yo voy a hablar en español, tengo chance de equivocarme en los dos, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál es la cuestión de investigación? Es que, ¿será que realmente los gobiernos populistas disminuyen la corrupción en Latinoamérica o solamente le cambian de forma? Populismo y la anticorrupción, el discurso anticorrupción, son cosas centrales en la política latinoamericana. Los líderes populistas siempre dicen que vamos a luchar contra esta oligarquía corrupta, esta élite corrupta. Y esto siempre es un discurso corriente. Te lo ves, es común en toda la región, afuera de la región también. Y con base al estudio que yo tomé de base para codificar los populistas, en 2020 estimaban que 25% de las naciones del mundo eran gobernadas por líderes populistas. Este es un estudio más adelante está la referencia, un estudio muy bien recibido sobre el efecto de los líderes populistas en la economía y estudia desde 1900 hasta 2020. Es un estudio histórico bien grande. En el panel de nosotros, yo hago un recorte en el periodo posguerra hasta 2022 y tomo por base la codificación del trabajo de ellos y la complemento para los años que faltan. Aproximadamente un 13% de los países de mi muestra, o sea, de los 135 países que yo seleccioné, tienen eventos populistas y en América, en la división América, en cuanto que a nivel de la muestra toda de los países son alrededor de 6%. O sea, algo parece ser un poco diferente en América de que en el resto del mundo, pero entonces es interesante, vamos a estudiar a ver si encontramos alguna cosa que lo justifique, ¿no? Bueno, entonces, corrupción es un fenómeno complejo, pero el populismo también es un fenómeno complejo. La corrupción en algunos países de Latinoamérica está arraigada en todos los estamentos de la sociedad, en la política, en la economía, y como si fueran enfermedades bueno, bien complejas. Hacer algo, una política contra la corrupción, efectivamente requiere que tú conozcas toda la naturaleza multifacetada que tiene. Normalmente cuando tenemos una visión, y es muy común, definiciones, vamos a ver por el lado institucional y esto te da una solución institucional. No sé, vamos a ver por el lado de acción colectiva, esto te da una solución específica. Pero por increíble que parezca, en todos los años que pasaron, hicimos esto y la verdad no ves muchos cambios. ¿Pero por qué? Porque alguien se vio el Terminator 2, yo soy vieja de mi época, tenía el villano, era un shapeshifter. La corrupción es como el villano del Terminator 2. Cambia de forma y cuando tú crees que la identificó y tienes medidas para ver, encuentra otra forma y se va por otro lado. Entonces, es una situación, es súper compleja y realmente, bueno, era no hay necesidad de hacer el juego de palabras. Entonces, en los años 90 se discutió mucho en Latinoamérica el tema del populismo. Había una situación política económica que era una realidad de crisis en Latinoamérica. Y la gran verdad es que los populistas aparecen mucho exactamente en momentos de crisis, porque
aparecen con soluciones y normalmente soluciones fáciles. Y lo que se discutió primero en los 90, y esto fue muy común, esto llegó a ser una línea bien discutida en el Banco Mundial, en el fondo, es que porque salían líderes populistas en Latinoamérica y lo que hacían era cooptar gente y gastar todo el presupuesto. Entonces tenemos que discutir, no, esto se tiene que cambiar. Y en el mismo momento surge el tema de la corrupción también. O sea, hay cosas que van caminando en conjunto y este caminar en conjunto de los dos temas fue lo que me llamó la atención para hacer la investigación que está en este paper. No estoy hablando de lo que está en la lámina, pero después la pueden copiar. Hay un trabajo muy interesante de Burbano de Lara. Ella hace una clasificación del populismo en Latinoamérica, ¿no? Y le clasifica en tres tipos de populismo: el clásico, el neoliberal y el radical. Entonces tenemos algunas etapas de tiempo bien claras para esto. Es interesante tenerlo claro. De los años 30 a los 60. Acá está un poco fuera de mi tiempo de trabajo porque yo cerré al posguerra, pero es el populismo clásico, el Perón, de mi país, de Tulio Vargas, por ejemplo. Eh, de los 80 a los 90, por ahí te tiene una nueva ola de populistas, que es la ola de la época neoliberal. Yo viví en Perú, entonces el efecto Fujimori hasta hoy sobrevive. De hecho, él falleció hace poco y la hija todavía subsiste en la política. Entonces, que el efecto neoliberal se extiende a los días de hoy, que es la época que a la autora llama el populismo radical, el populismo digital. Tiene caras diferentes para la misma cosa. Lo que me hace recordar de una música de Police. Yo puedo hacer una traducción medio mala. Poets, priests and politicians. Los políticos, lo que ellos quieren, pues yo soy malo para la traducción. Ya me ver, yo tengo una traducción aquí. Yo sabía que me iba a equivocar en dos idiomas diferentes, ¿no? Pero yo había hecho la traducción antes y ya la tengo anotada. Mm, Qué vergüenza. Ajá. Los políticos utilizan palabras para mantener su poder y posición. Sus palabras buscan tu sumisión y nadie está impidiendo que su mensaje propague. ¿Se recuerdan? Dicen de de da. Este ya es bien antiguo y ya trataba de esta misma época, que era la época de los 90, del surgimiento de los políticos populistas neoliberales. Y este mensaje siempre me quedó en la cabeza. Cuando empecé a hacer este trabajo, yo me recordaba siempre de la música del Police. Me ayuda a quedar trabajando hasta más tarde también. Entonces, que la longevidad del populismo en la región de Latinoamérica te sugiere que esto es un tema más que todo estructural, no es una cosa episódica, no es una coincidencia. Tienen algunos motivos alrededor de toda la región y ahí se puede discutir, no es el objetivo del trabajo, si es una cuestión de cómo fue la colonización, de cómo fue el crecimiento económico, de la política de sustitución de importaciones. Te puedes buscar y hacer una discusión enorme, pero no era esto que yo quería concentrar. Quiero ir al específico, a ver si los políticos populistas realmente hacen algo contra la corrupción, ya que detestan tanto a los corruptos, pues algunas cosas deberían hacer cuando llegan al poder. Pero hay otras cosas que se pueden discutir que son muy interesantes. Definición de corrupción. Yo lo pongo en la pantalla, lo que es más formal, que me parece más correcto. Pero en lo personal, a mí corrupción es una herramienta, es una herramienta que medía relaciones de poder. Pero si yo uso esta definición en mi trabajo, yo no voy a llegar en lugar ninguno para hacer el análisis. Pero yo la tengo en el corazón. Pero en la práctica yo uso la definición que trabajaron en Success. Yo la tengo en español, con mi mala traducción, pero sería algo así. La corrupción es el abuso del poder confiado para beneficio privado que perjudica el interés público, normalmente violando leyes, regulaciones y o estándares de integridad. Esto ya es una cosa que se puede trabajar, pero estamos hablando de políticos populistas, entonces una definición general de corrupción puede no ser la más adecuada para lo que yo quiero analizar. Entonces, hay una autora que me gusta mucho, Emanuela Ceva, hay un trabajo interesante que hizo con María Ferretti. Y tiene una definición de corrupción política, que es la que yo uso para encontrar un indicador que sea parecido, que me responde a algo de la definición, ¿no? Entonces, la definición de ella es que corrupción política es una práctica
relacionalmente injusta, que consiste en el uso no responsable del poder del cargo por parte de quienes ocupan cargos públicos en instituciones públicas. Entonces, habla del conflicto entre la persona y la institución. Eh, entonces, esto ya me aproxima con el indicador que voy a usar para medir corrupción política, que es el indicador del VIDEM, que bueno, así se llama, corrupción política. Definición de populismo también, hay que trabajarlo. Es una ideología centrada de manera estrecha que divide las personas puras contra la élite corrupta. Este básicamente es el discurso. Normalmente es narrow, ¿por qué? Porque ella no es bien una ideología, porque es narrow. Ella necesita tomarse de otros elementos para que se convierta a tener el peso de una ideología. Para tener el peso de la ideología, al tomar otros elementos es diferente también de lugar a lugar. Entonces el populismo tiene una cara diferente en Latinoamérica, de que tiene la cara en Europa, de que pueda tener la cara en África o en Asia. Normalmente te lo asocian con la derecha o con la izquierda. En Latinoamérica es bien más probable en la cabeza de nosotros asociar a los populistas de izquierda, por el origen sindical en algunos países como Brasil, como México. Y normalmente los populistas te ofrecen una promesa de una reforma, pero la gran verdad lo que hacen esta reforma que van a hacer contra los corruptos en verdad termina undermining. Terminan socavando la gobernabilidad y la accountability. Ese es realmente yo no sé cómo traducirlo en español. Rendición de cuentas. Sí, sorry, disculpa. Esta realmente yo no sabía, solo hoy me di cuenta que no lo sabía ahorita, porque realmente solo... Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, los episodios de populismo no alteran, no afectan significativamente la corrupción política, el nivel de percepción de la corrupción política, porque el indicador del VIDEM es un indicador de percepción. ¿Por qué usar un indicador de percepción? Hay que ser realista en algunos casos. Yo tenía un horizonte de tiempo bien largo y el único indicador que teníamos que abarcaba todo este periodo es un indicador de percepción. Es un indicador hecho por expertos. Eh, Pueden hacer sus críticas, sí, yo acepto las críticas, pero no podía escoger otra cosa diferente porque a lo que va mi conocimiento no hay. Durante episodios populistas, los gobiernos adoptan políticas que terminan por reducir la rendición de cuentas y la participación, principalmente a través del clientelismo. La famosa cooptación, o sea, tú dices que vas a participar porque sos el líder populista, sos la persona del pueblo, tú representas el pueblo con aquel discurso bonito, sos el embodiment del pueblo. O la verdad que no representas el pueblo ninguno. Tú cooptas a la gente, le das una merienda, la llevas a la manifestación, pagas los buses, es bien bonito el movimiento de masa. Pero la verdad que no le estás oyendo a ninguna masa, porque tienes tu líder de allá del corralito. Disculpe. A ver, este es el trabajo que mencioné, de ahí salen los líderes populistas. Yo voy a avanzar directo porque no es mi trabajo, es un trabajo muy bueno. Ellos codifican líderes populistas desde 1900 hasta 2020. Los populistas core, que tienen que ver que están de acuerdo en 4 trabajos grandes sobre el tema y otros que son borderline, yo usé las dos. Yo agrupé las dos definiciones. Es un trabajo muy bueno. Este es mi cuadro de codificación. Solo el ejemplo está cortadito porque se hace bien grande en la pantalla de Excel. Me tardó recuperar porque había perdido los datos, pero es una codificación que tiene si el evento populística es left-leaning, right-leaning, y hay unos momentos que el año yo lo codifiqué como transición porque un líder termina un año, otra persona empieza el otro, entonces a veces hay unos momentos que yo la codifiqué como de transición. Porque después de la Segunda Guerra, yo ya hablé de los periodos antes, esto es un periodo que es coherente con el periodo de identificación de los populistas. Voy a correr más. Ahí está. Estos son los países que hacen parte del grupo. Yo puedo hacer un contraste entre lo que está en América y lo que está en el alrededor del mundo. Se van a dar cuenta de que no tengo el puntero, pero así de número.
uno ve que tienen más eventos populistas en Américas, pero esto no es estadísticamente aceptable. Entonces tenemos que trabajar un poco más. Entonces yo diseñé este modelo, que está basado en los elementos que les dije, y yo sé que son altamente correlacionados. Por ejemplo, accountability, rendición de cuentas es súper correlacionado con democracia. Todo régimen democrático es accountable. Es por principio, es por definición. Yo prefiero trabajar con los datos, aunque yo sé que tengan correlación. ¿Por qué? Porque mi resultado de mi regresión al final no puede justificar los coeficientes entre ellos, pero el efecto en el final sí. El modelo de efectos fijos sí. Cuando te dice que ese populista hace diferencia o no, está bien. Lo que él no te puede identificar con claridad es cuál es el peso de cada uno porque ellos tienen correlaciones y cuando uno se mueve para acá, el otro se mueve para allá y no puedes decir exacto cuáles son los efectos. Entonces, el último trabajo que estoy haciendo, que no está en esta presentación, es trabajar con estas estadísticas para dejarlo más claro. Incluso está haciendo los factoriales. Pero a mí no me gustan mucho factoriales porque entonces agarras dos conceptos distintos y artificialmente creas un otro para acomodarlo. Pero lo estoy haciendo porque quiero ver que el efecto no tenga tanta correlación entre las partes para por lo menos tener una idea a la hora de que vas a proponer una política en qué es lo que vas a tocar. Ahí están las correlaciones que les dije. Va a pasar más rápido. No, estas no eran las correlaciones, disculpa. Estas son las estadísticas sumarias para América, las correlaciones de todas las variables que habíamos visto. Yo tengo el GDP per cápita como un factor de control. En estas que están acá, yo no lo usé, no lo presenté. ¿Por qué? Porque el database para ir atrás es bien complicado. Yo uso el de Madison, pero me da problema en la codificación de algunos nombres. Entonces, como yo tenía menos países en el de Madison, siempre que yo lo usaba, los missing values aumentaban. Entonces, yo no estoy seguro que el resultado que yo tengo está tan bien. Sí, entonces yo no lo presenté, pero sí se lo usé. Entonces, de la primera análisis te encuentras que en el mundo como un todo con este modelo es importante, pero en Latinoamérica la participación de la sociedad civil no es estadísticamente eh, significante. Entonces yo le rodeo de nuevo el modelo sin ella, pero es interesante darse cuenta de por qué y es un otro elemento que para la última versión del paper yo quiero ver si profundizo un poquito en el motivo de por qué en las Américas no es tan importante la sociedad civil participando. Aunque participación sí. ¿Sí? Entonces, estimamos la ecuación, el avanzo. Ahí están los efectos, las regresiones de efectos fijos. Se van a dar cuenta que tienen, los elementos todos son significativos. Este es el modelo para Latinoamérica. Tiene un RO alto y los explicativos que son relacionados con la variabilidad de tiempo y espacio, todos están buenos. Lo que no te puedo garantizar es que dentro de los coeficientes, el chiquito este habla la contabilidad y la democracia porque es el otro. No, esto no te puedo asegurar porque yo sé que está muy correlacionado. Yo voy a saltar aquí porque son unas bobadas de un montón de números y voy a pasar directo. Yo hice una diferencia en diferencias entonces. ¿Por qué? Porque ahí me deja claro que el efecto del populismo, aunque te da positivo, o sea, que al fin y al cabo, cuando haces diff and diff y tu tratamiento es ser populista o no, se hace solo en comparación de medias, el t-test para corrupción política, te da que el no populista es menos corrupto que el populista. Pero yo no lo consideré tan significativo. ¿Por qué? Porque la variable solita no tiene el mismo peso teórico de hacer el conjunto de cómo ella se controla en el momento. O sea, en la mayoría de los países que no son populistas no va a tener este tipo de interacción con accountability, no todo más. Entonces, yo sí sé que ella es. Pero en el caso de acá, te vas a encontrar que en las Américas es un poquito positivo, pero no es significativo. Esto te dice que era lo que teníamos como hipótesis. O sea, ellos hacen su discurso pero no hacen cambios realmente en la percepción de corrupción. Y ahí voy a saltar, esto es solo
ella explicando por qué el difference and difference, cómo llegué al resultado y las implicaciones de política. El ser populista no es inherentemente corrupto. De hecho, un líder populista a veces te puede ayudar a mover reformas en un lugar porque tiene su gravitas, tiene su peso y, o sea, no te puedes asociarlo directamente. Y esto es bueno y el resultado lo enseña, porque es bien común, pues política es política. Si yo soy del otro lado, tú eres un líder populista, sos un corrupto ladrón. Sí, ahí se pueden leer esto con tranquilidad, pero la conclusión básicamente es esto, o sea, el populismo y la corrupción están muy interconectados, pero no hay una línea de causalidad directa entre ellos. Coinciden, están en el tiempo, son frutos de los mismos momentos, caminan juntos, pero no necesariamente a uno le apasiona el otro. Muchas gracias. Si tiene alguna duda, Kenny, lo respondemos. No, y si quieren discutir ideas y todo, bueno, la alarma no se apaga, Muchísimas gracias, Luis. Es súper interesante. Ojalá que tuviéramos más tiempo para ver todos los detalles. Después de los slides tiene un montón de gráficos. Pues van a la presentación. Sale. Ok, entonces seguimos con permiso. Seguimos con permiso. Mario Hidalgo. El profesor Mario Hidalgo es doctorado en ciencias políticas, especializado en mecanismos de control social y lucha contra la corrupción, con más de 14 años de experiencia profesional y académica en la prevención de la corrupción mediante la social accountability. Su trabajo se ha enfocado en el análisis y fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en Ecuador. Ha representado al país ante el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, donde también ejerció funciones de presidente y vicepresidente en distintos periodos. Actualmente dirige el fenomenal Laboratorio de Transparencia Anticorrupción de la Universidad UTE y coordina la red de expertos anticorrupción, que son espacios dedicados a la investigación, la formación y la generación de propuestas para enfrentar la corrupción desde una perspectiva interdisciplinaria. Y Mario presenta la captura de los mecanismos de participación ciudadana y control social en Ecuador. Muchas gracias, Bonnie, por la presentación, por la introducción. Y qué bueno que todavía hay caras por aquí a estas horas de la tarde. Bueno, I'm gonna present actually in English. Just let me. So I apologize in advance for any mistakes I'm gonna do. So I'm gonna present about the capture of citizen participation and social oversight mechanisms in Ecuador. You okay? It's great. Right. So just a couple of concepts to make sure we're all on the same page. I'm going to talk about social accountability, and the concept I'm using is that social accountability are the citizens' initiatives beyond voting that aim to prevent, detect, or expose corruption by holding the state accountable and seeking direct or indirect sanctions through the activation of horizontal accountability. And three important things here. How does it work? So social accountability needs one thing above all, and that is to have citizen participation. And this participation needs to be legit, just to make sure that it's not an authority calling his or her friends to pretend they are actually seeking accountability on their acts. The second thing is that we need to know that citizens are only part of social accountability, the most important part, but they are only one actor. And why is this? Because citizens cannot investigate, cannot make official investigations, and cannot do any sentences, any judicial sentences at the end of the day. So we want citizens actually to
connect with horizontal agencies or control agencies to make sure that we as citizens activate them so they can come back and look at what citizens are or why citizens are raising the alarm. And what is the final purpose of this? And this is having potential sanctions. It doesn't mean that every time citizens get organized and try to make an investigation, someone needs to be convicted, but there has to be this chance to have a potential sanction within this whole structure that I'm talking about. I'm going to talk about Ecuador, and this is a case where if we look at the literature at the beginning of the century, most authors related to social accountability were stating that probably the most important thing here is to have a legal structure, a legal and an institutional structure that protects or guarantees this right of citizen participation and to exert social accountability. And in the case of Ecuador, we had a crisis at the end of last century of political instability, institutional weakness, and there were small revolutions actually that ended up in this turning point in 2008, where we had this new constitution. And this constitution actually is, at least the part that is related to social accountability, is mostly based on this literature that was seeking to have a special or specific control bodies, and most of all to have social accountability rights embedded in the constitution. So we follow, for example, Ackermans or Malina or Perozotti, they were talking about this and why we need to have these rights embedded in the constitution, and we did that, right? So out of the 444 articles that we have in that constitution, 70 of them guarantee social accountability one way or another, right? And not only that, but we also created a new branch of power. And this is for people who are not Ecuadorians. This sounds really weird, actually, because we have 5 branches of power. The 3 typical ones, we have the electoral one, and we have a specific one, which is the 5th, seeking transparency, seeking social accountability at the end of the day. So we have a specific branch of power seeking this. And we have an institution also, the Citizen Participation and Social Oversight Council. This is a council that is was created to protect or to guarantee these rights that I'm talking about. So we had everything that the literature was stating that we needed to have social accountability that was going to work and that was going to have an impact on reducing corruption in a country, in a specific country, in this case, in Ecuador. But there were also some red flags, and the first one was be aware that you don't over-institutionalize your country, your legal structure. And probably that's one of the things that happened to us. But the question that I'm asking is if it's only an over-institutionalization or if this is a case of state capture of the social accountability mechanisms. So really quick, state capture, it's shaping the creation of the basic rules of the game or using the existing ones by groups from the public and private sector with the aim of influencing laws, regulations, and other government policies for their own benefit, creating a framework that favors those in power, not necessarily in an economic sense. And this is pretty much making sure that we understand each part of that concept. I'm going to go at the end of the line, seeking the benefit, right? So this is not necessarily economic, and this goes in or is aligned with the concept of corruption, that you don't actually need to have an economic process in that, but you could have some other type of benefits, right? So what happens in Ecuador with this specific topic of state capture of social accountability mechanisms? So first of all,
these mechanisms are being used for political legitimacy. So the initiatives form, we have two different things here. The initiatives that are created by citizens and initiatives that are created by authorities. So authorities can also call for example, oversight, social oversight initiatives, and call freely to people to join these initiatives. And this is being used sometimes, I'm not gonna say always, as a tool for seeking this legitimacy, right? So again, calling some friends to make sure they write a really good report on my administration, when actually this is not what I'm doing at the end of the day. The second one is that these mechanisms are being used as a clientelist tool because it maintains the power to blackmail or use mechanisms to condition projects. And we have a specific mechanism here that is participatory budgeting. So in Ecuador, this is, again, embedded in the Constitution, and we have the regulations or the rules of how to implement it. And I'm going to show you what's going on, actually, because if you read it in the Constitution, everything is really beautiful. But when you go to the regulations, then you're going to find that this could be a case of capture by design. It's also a tool for persecution. When the authorities have this chance of controlling the social initiatives, actually, they could use it to persecute other people, or if free citizens actually, for example, put a complaint against an authority, then the difference of power is being felt. So authorities go and persecute those citizens who actually dare to make this complaint. And of course, this weakens the whole system and keeps us in this loop of distrust, low social morale, and corruption. So this is the case of participatory budgeting. Again, I guess we all here, because we're related to the topics, know how a participatory budget is supposed to work. So the main thing is that it has to be participatory, right? So you need citizens, again, there to decide on what to do with the budget. But when we go to the regulations in the Ecuadorian case, citizens are only present at the beginning of the whole process. So in the works prioritization. But let's say we all decide here on three big works that our local community needs to have. The next step is the revision of this prioritization. And this is being done by the authorities, by themselves. And they revise it, they discuss it, and they approve this if they, of course, agree with this. And in the whole process of implementation, there's no place for citizens to be there, right? So it's the same authorities who are doing pretty much everything, including the evaluation. So it's not really a participatory mechanism as it should be, or as it's being promised, but actually it's just one mere formality to say that citizens are engaged in the decision-making process, right? But at the end of the day, we see how this mechanism is actually co-opted by the authorities. We have another mechanism, which is the citizen oversight initiatives, or vedurías in Spanish. And we have a couple of things here in the design, within the design of the mechanism as well. So I forgot to translate this slide, sorry. Even when citizens want to have one of these initiatives, the veduría, for example, all of us want to see what's going on with the budget of health, right? We decide this. The authorities from this institution, from the Consejo de Participación Ciudadana, the council that I spoke at the beginning, they actually make this, how do I say convocatoria? It's actually an open call. So it's not only us who's going to be a part of this initiative, but anyone who wants to, 3 minutes,
not only us who want to be part of this initiative, but again, anyone who wants to join it, they are free to do it. But here we find a problem because this is supposed to be a case where everyone can join because citizen participation is the best thing that happens to us, that happened to us in history. But again, if someone is gonna look after my work, I might make sure that I have some of my friends within that initiative, and again, destroy this legitimate citizen participation. And then, of course, the whole process goes depending on what the outcome is, still being co-opted by the authorities in this case. For example, if there's a favorable result from a report from a veeduría, that's really important for me as an authority because, again, it gives me legitimacy, but it might lead to clientelism practices. And if it doesn't go the way I want to, then, again, I have the tools to persecute the ones who actually install this complaint against me. And with those tools, I can make sure that I'm gonna isolate these actually citizens that dared to go against everything that I'm doing. I'm gonna need 3 more minutes. And we find another problem here, which is red tape, right? This excessive bureaucracy involving procedures or administrative regulations that complicate or slow down action or decision making. And the question is if in SAC mechanism, in social accountability mechanisms, is this deliberate? And this is actually the process that leads to sanctions. In your left, you can find the veeduría, the social oversight initiative, and in the other one is the participatory budget. So let's say we detect any corruption indications, we as citizens. This is the whole process we have to go through until we get at the end of this chart to have a potential sanction. So we have to go to the Citizen Participation Council, raise our concern, file a report, and then they actually have 3 months to revise this, to investigate this. And I'm gonna jump ahead, and I'm gonna say that these 3 months, which is a legal requirement, it's actually being done in around 7 or 8 years. So instead of having the investigation in 3 months, there are processes that have been there for up to 8 years and this is aligned with an investigation we did a couple years ago. And then you go to the controller's office, which will begin the investigation from zero again. And this could last 7 years. And then you go, depending on what you did, to the general attorney's office. And this is supposed to go for 2 more years, and then whatever the trial lasts. So we're talking about around at least 9 years in legal, according with the legal times. But as I said, the first step, which is supposed to last 3 months, is going on for 7 or 8 years. So there's actually a huge number or percentage of impunity. And when I'm saying that, I'm meaning that out of 1,500 citizen oversight initiatives, there has been 0 enforced convictions, 0. And I'm not saying that every time that citizens investigate something, there should be a sanction, right? So it's most likely that they will not find anything. But in a country like Ecuador, having this number, well, this, of course, raises an alarm of how this is working. So just finishing, we have this case where actually is complying with everything, for example, that the literature said. And there is supposedly to be this promise, right, about having a social accountability that actually has an incidence in or an influence in the outcomes of controlling corruption. But within the details, actually, this is not working. So again, the question is this deliberate? Because sometimes I'm also thinking that this might have been a mistake at the beginning because it was based actually on literature. But the problem is that after 2008,
we have like 17 years now, there has not been a real evaluation of these processes. So someone is benefiting of this. So it's not that anyone knows this, everyone knows this, but there has not been any evaluation. So I'm finishing with that. Thank you so much. Thank you very much, Mario. And okay, how do I get out of this now? Very good. Next up, we have another in-person presentation. Pedro Paez. Dr. Pedro Martín Páez Vimos is an associate professor of compliance and anti-corruption at Universidad de los Hemisferios in Quito, Ecuador. He holds a PhD in social and legal sciences from Universidad Rey Juan Carlos, a master's in economic criminal law from the same institution, and a master's in law, business, and justice from the University of Valencia, among other credentials. His professional experience includes serving as president of the board of directors of Ecuador's Judicial Function School, principal advisor to the vice president of Ecuador's National Assembly, and sub-coordinator of transparency for the Council of Citizen Participation and Social Control. He is also a partner at the legal firm Defensa Corporativa Ecuador and has authored numerous academic publications on anti-corruption, lawfare, and criminal law, and he is presenting Cómo implosionar un Estado, reflexión sobre la participación ciudadana y la corrupción en Ecuador desde el 2018. This one, which... Buenas tardes con todos los presentes. Primero, agradecerle a Bonnie por su presentación y su amable recibimiento acá al evento y a todos los ponentes y participantes. Voy a poner el cronómetro para poder arrancar. Esta presentación se basa principalmente en un artículo que ya fue publicado a mediados del año anterior, que se llama Cómo implosionar un Estado mediante un mecanismo de democracia participativa, un caso empírico en el Ecuador. Este artículo lo van a poder encontrar en la revista Encuentros Multidisciplinares de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una revista interesante que trabaja igual sobre temas de integridad, de accountability. Es dirigida por el doctor Jesús Lizcano, lo que fue varias décadas presidente de Transparencia Internacional España, ¿no? Entonces, dentro de lo más destacado del artículo, comienzo con unos antecedentes que, al igual que ya lo señaló Mario, tiene que ver con el contexto del Ecuador, ¿no? Un país que no escapa de la realidad latinoamericana, en el que los problemas económicos, políticos, sobre todo de las élites que se encargan de administrar no solo el Estado, sino inclusive los recursos económicos que producen, no logran ponerse de acuerdo, y por eso el Ecuador atravesó por más de una década graves crisis políticas y económicas de gobernabilidad antes del año 2007, ¿no? Cuando entró el gobierno de Rafael Correa Delgado, un gobierno que en teoría fue desde una coalición política, ¿no? Desde el centro hasta la izquierda, y terminó 10 años ejerciendo a través de un proceso constituyente el poder en el Ejecutivo y el resto de funciones del Estado, ¿no? Eso fue una de las críticas más grandes del gobierno de Correa, porque al tener esa cualidad de poder ejercer tanto en las 5 funciones del Estado como en el Ejecutivo, se empezaron a manejar líneas sobre su autoritarismo y también sobre el cuestionamiento en general de la administración pública en casos de corrupción. Asimismo, el contexto dentro del ámbito ecuatoriano se dio por una estabilización de las deudas internas y tanto la deuda externa, ¿no? Este es un gráfico que es fuente del Banco Central, en el que se puede ver que hay una desproporción en la deuda externa pública desde el año 2003 y va equilibrándose a la vez que se va reduciendo
hasta el año 2014, ¿no? Teniendo su pico o la reducción de su pico en el año 2010, 2011 y volviendo a crecer la deuda en los años 2012, 2013 y 2014. Esto es importante porque refleja también una de las líneas importantes, cómo se pudo financiar esta nueva arquitectura constitucional del año 2008. Hay también unos indicadores importantes dentro del ámbito judicial, ¿no? Por ejemplo, si revisamos el APOC del año 2018, se establece que el servicio de justicia mejoró sustancialmente en el año 2016 y eso se refleja también en la confianza que se daba por parte de los usuarios del servicio de justicia en los diferentes juzgados y tribunales. Aquí está el cuadro del APO de ese periodo de tiempo en el que inclusive si revisamos la confianza en la justicia en el ámbito penal sobre cómo se debe castigar o cuál es la calidad del castigo al culpable de un delito, vemos que el Ecuador tiene unos resultados interesantes, inclusive que supera a uno de los países donde la confianza en el sistema judicial, como es el Uruguay, ha destacado por muchísimos años, ¿no? Teniendo un indicador del 51.90%, Uruguay con el 35%, Bolivia con el 31.90%, y el índice de confianza para el año 2016 marcaba eso, ¿no? Marcaba que en concordancia con el INE, que en diciembre del 2016 la ciudadanía en un 51.64% confiaba en la justicia. Asimismo, desde el punto de vista de los usuarios, el 70.80% de los encuestados a nivel nacional tendrían una confianza en las instituciones de justicia. Eso ya, claro, como un antecedente comparado con hoy en día, el sistema de justicia ecuatoriano tiene una de las crisis históricas que ya se hayan podido documentar hasta la fecha, ¿no? Inclusive con la Asamblea Nacional lograron tener los indicadores más bajos dentro de su periodo democrático desde el 79. Bueno, en virtud de todos estos cambios políticos y tras la traición política del candidato de Alianza País que ganó las elecciones, se planteó una consulta popular, ¿no? Y esto es lo que yo establezco como una de las principales causas de por qué el Ecuador está como está. Es decir, una transición política desordenada, caracterizada por una traición. O sea, no es que hubo un proceso democrático en el que se cambió la hoja de ruta, ¿no? O que hubo una legitimidad de decir, no, ya no queremos continuar con un proceso progresista, que es lo que, digamos, señalaba la Revolución Ciudadana, sino que fue su propio candidato el que decidió cambiar tras una famosa frase que decía, no hay tal mesa servida, ¿no? Respecto a lo que él esperaba. Y para intentar legitimar esa traición política se planteó la consulta popular, una consulta popular en el cual intervino de manera importante y decisiva los grandes medios de comunicación corporativas, es decir, los canales de televisión, todo el sector de la prensa relacionada con los grupos económicos, repitiendo, ¿no? En las diferentes frecuencias y en los diferentes horarios, campañas a favor de que gane la consulta popular. Y efectivamente la ganó con un 74% y el 67% dependiendo de las preguntas que se plantearon. Muchas preguntas tenían que ver con la administración pública, otras ¿no? Nos vamos a centrar en la pregunta número 3, que es la que prometía esta reinstitucionalización del país en virtud de que fue una época autoritaria, una época en la que había graves casos de corrupción que quedaron en impunidad. Y es así como se estableció un Consejo de Participación Ciudadana transitorio con representantes puestos a dedo por el Ejecutivo, ¿sí? Es decir, se le dio esa facultad para que el expresidente Lenín Moreno decida quiénes iban a representar a la ciudadanía en ese proceso y fueron posesionados por el legislativo. Dentro de la pregunta 3 y sus anexos, se evaluó, tenía como mandato evaluar y, de ser el caso, terminar anticipadamente los periodos de las principales autoridades de control. ¿Cuáles son las autoridades de control? En el ámbito judicial tendríamos el Consejo de la Judicatura, la Fiscal General o el Fiscal General del Estado,
el Procurador General del Estado, los consejeros y jueces electorales, superintendentes, entre otros. El mandato les quedó muy largo, tanto en tiempo como en la forma como se debía realizar este proceso transitorio. Tuvieron un año para poder realizarlo, muchos cargos no fueron evaluados y no fueron designados y quedaron con itinerantes o con encargados por muchos años, ¿sí? Inclusive hasta casi un año, es decir, por más de 6 años en encargos. Es decir, una inestabilidad institucional tremenda que repito, desde el año 79 no había visto en la historia democrática del Ecuador, desde que retornó desde del triunvirato militar, una cuestión semejante. Pero uno de los puntos más importantes y que toco dentro del numeral 3 del trabajo es la evaluación y designación de jueces de la Corte Constitucional. Es decir, dentro de la formulación de la pregunta, estos jueces no debieron haber sido evaluados ni tampoco designados, ¿no? Académicos dentro del ámbito constitucional, como el profesor Juan Francisco Guerrero, ¿no? Cierta postura de la Academia Constitucional decía que esto era una extensión de lo que se aprobó por el mandato popular. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana no genera un proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional, sino que es una comisión especial, ¿sí? Que tiene sus diferentes enviados por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo, para que ellos hagan esta labor independiente e imparcial y puedan designar a los jueces por ternas, porque se van renovando por tercios, y claro, en este caso aprovecharon la coyuntura política para cambiar la Corte Constitucional, ¿no? Y acá entro ya a uno de los, perdón, el primer dictamen de esta nueva Corte Constitucional, que es el dictamen 219-IC del año 2019, en la que la flamante Corte Constitucional resuelve un dictamen que fue pedido por el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, que al mismo tiempo era el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el doctor Julio César Trujillo Vázquez, ¿no? Entonces él aprovecha y les consulta sobre la constitucionalidad de las decisiones que ellos mismos adoptaron, incluyendo la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Y por supuesto, los jueces de la Corte Constitucional no iban a decir, no, pues tú cometiste errores, cometiste inconstitucionalidades en la designación de mi puesto, ¿no? Había un evidente conflicto de interés. Sin embargo, ellos, presididos por el doctor Hernán Salgado Pesantes en esa época, quien inclusive también fue juez, si no me falla la memoria, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la década de los 90, de manera unánime declararon la constitucionalidad de todo lo actuado por las decisiones del Consejo Transitorio. Inclusive este dictamen sirvió para destituir en el futuro a varios consejeros electos por votación popular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, quienes, a pesar de que no dictaron actos administrativos que desconozcan las decisiones de evaluación y designación de autoridades en el periodo transitorio, por el mero hecho de generar una investigación o por generar una revisión documental, fueron cesados de su cargo. Ahora, este blindaje constitucional, como se manifestó, se encuentra plenamente prohibido por parte de los jueces, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 175, numeral 1, porque existe la obligación de excusarse cuando un juez resuelve una situación que involucre la permanencia de su puesto o su cargo, lo cual fue inobservado, ¿no? Otro de los frutos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y las crisis institucionales fue la designación de la fiscal Diana Salazar, ¿no? Que fue algo muy controversial, una fiscal que tuvo cuestionamientos inclusive desde su tesis de pregrado. La universidad que tramitó esa investigación administrativa dijo que, porque hubo denuncias de plagio masivo en esa tesis de pregrado, dijo que eso fue una impericia, ¿no? No haber citado correctamente y no haber utilizado la normativa adecuada. Bueno, la fiscal Diana Salazar intervino en procesos políticos que participó
el movimiento político Revolución Ciudadana. Por ejemplo, en el año 2021, cuando ellos iniciaron un proceso partidista, porque no tenían partido, sino que tuvieron que ocupar otro partido político para poder acceder. Este fue el binomio Arauz-Rabascal. La fiscal Salazar acusó públicamente, no jurídicamente, eh, y luego abrió una investigación porque dijo que fue financiado esa campaña por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Inclusive el fiscal Barbosa intervino dentro del proceso diciendo que iban a investigar. Por supuesto, esto fue una bomba mediática, pero jurídicamente no avanzó. Ahí está inclusive el acta de calificación, porque también habían cuestionamientos al puntaje que ella recibió. Tuvo una nota de 10 sobre 20 en el examen escrito, pero en la oposición oral tuvo casi el mejor puntaje, 28 sobre 17 sobre 30, lo que le logró equilibrar y poder sacar 3 puntos más que el ex juez Merck Benavides, ¿no? Que inclusive fue consejero de la judicatura hace pocos meses. También intervino en las elecciones presidenciales del 2023, ahí en cambio el binomio de la Revolución Ciudadana era González y Arauz, estableciendo que habían vínculos del asesinato del candidato presidencial Villavicencio, que inclusive se lo mencionó en el día de ayer en otra ponencia. A la final no se confirmó el vínculo de la Revolución Ciudadana. El proceso se ha visto manchado por denuncias tanto de la expareja de ella como de las hijas en torno a la muerte del ex candidato, ¿no? A la final también hubo problemas porque su organismo de control, que es la Asamblea Nacional, inició un juicio político. Ella, producto de su embarazo, dijo que estaba en riesgo y que no podía sufrir altas presiones, por lo tanto se suspendió su juicio político, pero la misma semana estaba litigando en la Corte Nacional de Justicia en casos de fuera. Entonces eso también la gente no entendía. Si estás enferma, ¿por qué estás litigando en la Corte Nacional y no te sometes al juicio político? También se le critica por el proceso, la falta de seguir un orden cronológico o una formalidad dentro de los procesos penales que ya manejó. Por ejemplo, el famoso caso Sobornos, que es derivado del caso Odebrecht, ¿no? Un caso que 2 instancias y una casación duró 11 meses, perdón, 16 meses. Es decir, un año, un poquito más, algo que suele durar normalmente 5 o 6 años, ¿no? Justamente podemos ver las personas que fueron imputadas. En la investigación ustedes pueden ver tanto nombre, apellido, cargo, delito, número de caso, en qué fecha se abrió la investigación previa, en qué fecha hubo la sentencia en firme y el estado del proceso. Y en cambio podemos encontrar otros casos en los que ni siquiera se ha avanzado a formulación de cargos y siguen, digamos, de manera discrecional, según la coyuntura política, dando el acelerador a un caso que a otro. Ahora, ¿cuál es la ruta para seguir una recuperación para la integridad pública, ¿no? Porque no todo tiene que ser hacer un análisis negativo, sino tiene que haber un proceso evidente de participación de la academia, sobre todo hablar las cosas difíciles que no se suelen conversar en el contexto, ¿no? Por las implicaciones que lleva, y buscar una reinstitucionalización del país que permita hacer un análisis histórico de las cosas positivas, pero sobre todo las negativas del proceso transitorio. Esa es toda mi exposición. Muchas gracias por haberme prestado atención. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa en estos países es interesante, pero también representa grandes retos, definitivamente. Samuel de Paiva Naves Mamelle serves as an assistant professor of management at Taylor University and visiting scholar at Illinois State University's Department of Economics. He holds PhD degrees in management and business administration. Mamelle has led departments in technology, marketing, innovation, risk, and compliance across various organizations. He has directed strategic projects in telecommunications, information technology, and education sectors within both governmental and non-governmental institutions. His expertise includes managing global teams, econometric analysis with big data, and implementing artificial intelligence solutions. Mamelle's work in auditing procurement processes and investigating corruption has influenced his research on fraud's impact
on corporate financial performance, published in numerous journals and book chapters. And Samuel has been a part of ACA for several years now, so it's nice to see him returning to present again. And he's presenting Corruption, Populism, and COVID-19 in Brazil. And Samuel is already sharing, so great. Thank you so much, Bonnie. I'm so glad to back for this amazing conference, Academia Against Corruption in the Americas. And again, I'm so glad to be here. And today, I'd like to introduce a specific topic that this is a work in progress in terms of the corruption, populism, and COVID-19 in Brazil. So, as you can see here, COVID-19 in Brazil was extremely and challenge period or time that we had a lot of challenges in terms of the immunizations, in terms of the opportunity to care about the people, and especially, again, we had some cases in terms of the corruption fraud. And I believe there was a mix between corruption and fake news together. And the results about this was completely worst in terms of the economy, and especially in terms of what? In terms of the health of the people. As you can see here, when you talk about COVID-19 in Brazil, we talked about confirmed cases, and Brazil was the second country that provided the high number of the cases and the high number of the deaths together. So basically, what's happened? Probably our audience knows very well that Brazil, in terms of the COVID-19, provided some implications about fraud and corruption to buy mechanical ventilators, to buy a different supports to fight against this virus. But unfortunately, we had again, and it's so funny, just open parentheses here, it's so funny because sometimes the lessons that we received from the car wash, Lava Jato, didn't provide for the prosecutors, didn't provide for the society any support or components or elements to understand more about corruption. But what is the huge motivation about this research? Identify the possible opportunity to find a culture of corruption in some states and the implications about it. So it's important we can understand that Transparency International, World Bank, and other different organizations, it's very important to understand about perception. Perception of corruption, it's very important in terms of to measure corruption. But my question for you is, if you have a chance to measure, in fact, the corruption in a specific country, not only in terms of the perception, but in terms of the real cases, do you believe that can we provide new efforts to fight against it? Let's see. So what is the goal or target about this paper? Creation of a corruption index of Brazilian states. So we are talking about two different theories, agent theory and choice theory. Agent theory, corruption arises when an agent, for example, a government official, acts in their own interest rather than in the interest of the principal, especially when oversight is weak. So principal agent theory
is, in my perspective, a fundamental in terms to understand what's happened in terms of the corruption between the private companies and public companies or governments. Second, rational choice theory. People engage in corruption when they expect benefits outweigh the expected costs, punishment, loss of reputation. So it's so interesting because if you have a chance to analyze the mindset of the corruptor, we need to understand one topic, a specific trade-off that happened in terms of the corruptor. What is the trade-off? Let me analyze the benefit about the fraud, the benefit about the corruption, and especially what? The future or potential punishments. The future or potential penalties. Because if you have a chance to analyze both, what's happened? Sometimes the mind of the corruptor provides for us a specific comprehension. There is a benefit in terms of the corruption, because here's the thing. Look at this, the mind of the corruptor. If I have a chance to get, I don't know, $45 million in terms of the corruption. And when the investigators or when the other guys coming, for example, to analyze, probably I will be arrested 5 years, and next 5 years, and I need to refund at least $20 million, blah, blah, blah. And then I have a chance to go back for the society, community, no banish. Oh, there is a specific benefit. The mindset of the corruptor means what? If I don't have effective punishment, if I don't have a strong punishment, the way or the journey, it's very interesting for those guys. So if you understand a little bit about Brazil, guys, we can understand about the specific background. Look at this. I can provide for you at least 10, 12 different cases that happen in terms of the Brazil. And then I'd like to introduce a specific topic that I believe everyone knows about it. That means culture of corruption. If you can open right now your smartphones, probably in terms of the corruption in Brazil, you can see right now a specific scandal, 96 billion of reais in terms of the public funding of the retired guys that happen in Brazil right now. So basically, since 1982 that I have a chance, for example, to notice, we can see a different scandals of corruption. So basically, what's happened in terms of the corruption in Brazil? We have a specific mindset that in a specific states of Brazil, corruption is a part of the game. Corruption is a part of the trade. Corruption is a part of the negotiation between governments and companies and governments. So when you talk about COVID-19 and populism, one professor that he was starting to talk in our section described very well about populism. And in Brazil, it's not different. As you know, we have kit COVID. They said, hey, if you have a chance to get for yourself a specific kit of COVID, you have a chance to avoid or sometimes to protect yourself against the virus. We have a specific association of the doctors that they were describing a specific implications to use hydroxychloroquine and other medicines to avoid
the virus. And then the legislators, they started a specific CPI in terms of the Parliamentary Inquiry Commission to understand what, hey, I heard a lot of cases of corruption, especially in terms of the COVID-19. We need to investigate and understand the relation between corruption, fake news, and the populism of the Brazilian president. One more case, 10 millions of the letters that they provide a specific manifesto for life. Some universities, they were defend a specific flag. If you have a chance to get for yourself a lot of vitamins, you have a chance to protect your body against the virus. And finally, we have a different activities that the last president of Brazil, he was attending just to provide what? The virus that we have right now, it's not so challenge. And we can just need to go back for the economy. And we need, for example, to go back for our real life. And the virus in a few years or months go away. So what I did, I have a specific, this is very common and public, a specific public enforcement program that CGU in Brazil was responsible to create it, that provided what? The cases of corruption highlighted in terms of the misappropriation of resources, in terms of the procurement fraud, and over invoicing or overpricing or overbilling. So in other words, there is a specific and public database that CGU was responsible to create it. And this is not perception more. This is a real case of the corruption that federal government found. It's look like around 7,000 observations. And what I did, I created a specific diagram that connected what? The different cases of the corruption in a different states of Brazil. So the proxy that I applied is logarithm in terms of the sum of the incidents or investigations, in terms of the time, and in terms of the year. And then what I did, the weighting WI is calculated by the ratio between the almost transfers in terms of the irregularities were appointed out by CGU in a specific city. And I was able to connect the total amount that happened in terms of the federation and audition. So You have 3 minutes. Thank you. So the incidents provide for us what? The proxies between the incidents in terms of the time, cases, and different states. As you can see here, I divided the incidents in terms of the minimum and the maximum cases and provide a specific number to contain the real cases of the investigation for each state. In other words, as you can see here, the spreadsheet, I was able to identify in terms of the logarithm numbers, the total number of the cases that happened in different states between 2006 until 2018. In terms of the 27 states of Brazil. So the main results provide for us what? We have a specific culture of corruptions. A culture of corruption. We found this, and I can explain for you. In a different years, as you can see in terms of the spreadsheet, we have the same numbers of the cases of the corruption. So basically, on average, the cases of corruption year by year is going down. But in specific states, we found what? The persistent and the same corruption. In terms of the results, look at this. We can see in terms of the investigations, we have a little bit part in the north of the Brazil, south of the Brazil,
and Northwest as well. So in other words, when you talk about the big economic states, Minas Gerais, São Paulo, and Rio de Janeiro, probably we have low perception about corruption or medium, because we are talking about the big trades states. But when we are going way from these states that provide more economy, we can see more what? Corruption, especially in the north and south of Brazil. Look at this. We're talking about 2006 and now 2018. So basically, we can see what? The corruption in Brazil is growing up year by year. We can reduce in a specific states, but on average, we have opportunity to see like this. And finally, we have a different cases of the max minimum of the cases of the corruption, especially about the incidents. We can see a little bit reduce, but remain in a specific states. In terms, for example, of the main findings, this is a case of the corruption that is going up. And finally, the purpose of this article or paper was developing a specific report about the investigation in terms of the CGU. And in terms of the results, the preliminary results for 2006 until 18 shows that there is a reduction of irregularities, but in some states, corruption is persistent, characterizing a possible corruption culture, especially in the COVID-19. In other words, the states that were identified as having the highest incidence of the corruption were the states that had the highest incidence of the corruption during the COVID-19. So again, signs a culture of corruption. In other words, and I'm finished my speech right now. Sorry? In other words, just to finish, when you can see the states that they found corruption before COVID-19, if they did any efforts to stop or reduce, probably when COVID-19 happened, we didn't see more cases like we found some years ago. So basically, I'd like to introduce with more numbers a specific culture of the corruption that we have in a specific states in Brazil. And my question for you is, what new cases of the corruption we can see in terms of the future, and what kind of efforts that we need to do right now, considering that we know which state has more level of corruption? Thank you so much. Thank you very much, Samuel. Very interesting results that you have there. Are there any questions for any of the speakers in this session? Go ahead. Thank you so much. Just a comment, or maybe a question for Samuel. Yes, your measure tracks specific events of corruption, but those events are the registered events of corruption. And we still don't know those events that are not tracked by the registered events of corruption. And beyond that, the comment is trying to be critic in a good sense through the culturalist explanation. There's a lot of literature that argues that these kind of explanations are essentialist and stereotype the role of societies, arguing that just because you are Latin American, just because you are Brazilian, just because you are Ecuadorian, you are corrupt. So trying to avoid that, probably it's a good idea to explore structural forces that can be studied through the historicization of institutions. I probably will argue that some ideas could be interesting to explore why some specific institutions in those specific states of the country probably could help you to explain why there are specific patterns that explain legacies, probably colonial legacies in those institutions.
And maybe an additional suggestion in that sense is trying to explain the non-rational position of corruption. Because if we argue about the rationality, we assume that people is rational, and we know that at least in some portion, the corruption is obviously promoted by an emotional factor that is actually hidden. Maybe the notion of habitus from Pierre Bourdieu could help in that sense. It's just a comment. Sorry. Thank you so much, Professor. I totally agree about your comments, especially I need to be clarified what is the relationship between both institutions, especially in the states that I'm talking about. There is a specific culture of corruption. Thank you so much. Are there any other questions in the room? Okay, Luis? Hola, no te voy a preguntar en portugués, pero tal vez no me recuerdo el nombre. La CPI tiene bastante información sobre actos de corrupción en la época del gobierno que estaba de turno a la época del COVID. ¿Pensaste en trabajar los textos de la comisión? Porque se puede trabajar hoy día con AI, con modelos de lenguaje, para encontrar, identificar eventos y hacer un banco de datos con esto. Esto pudiera dar una cosa interesante para tu investigación, que no sean solo los casos registrados. Yes, Professor. Yes, Professor, you're right. So here's the thing. It's so interesting because I didn't explain in my presentation what I did. I did the download about this file of the final report about CPI, this CPI. There are almost 200 pages, and I have started to do a specific content analysis, especially to find the keywords to contain states and the cases of each state. So basically, this is one thing that I'm working right now. Thank you so much. Any other questions here or online before I take over? Okay, well, I feel like we could have called this session Populism and Corruption because it seems like almost all of the presentations touched on the role of populism in the region. Luis, I would like to just recommend, if you're not familiar with it, Stephen Morris's book, The Corruption Debates. Okay, good. Very good. So don't need to talk about that. And then he's not online today, apparently. He was yesterday. In the morning? Okay. And then I guess for Mario and Pedro both, populists are getting elected because they say the right things, I guess. But this is a real problem throughout the region, and I know this goes beyond what you're studying, but what can we do to help counter populist narratives, to avoid these very strong anti-corruption candidates being elected and then destroying anti-corruption? Real big challenge for any of you that would like to address that. If not, I'd had a question for, hold on. For Pedro. Oh, Pedro, you had a graph. Hold on. Looking at my notes here. You had a graph of from the LAPOP, from the barometer. And I was just wondering why Mexico isn't on that graph. Was it not in the data, or did you choose to exclude it? I'm just really curious about where Mexico falls. Any idea? Yo solo lo cogí del APO, no lo borré. Okay. Sí, solo yo lo cogí del APO porque este es un cuadro que lo realiza el Consejo de la Judicatura con información del APO. Entonces, eso estaba en la página web del Consejo de la Judicatura del periodo 2016.
I'm gonna answer this in Spanish. Creo que va a ser más fácil. Hay hay varios problemas en esto. O sea, ¿por qué llega el populismo? También porque existe una institucionalidad súper débil. Entonces el populismo justamente encuentra este vacío para llenar con una idea, dentro de un ideario, este vacío que se genera. Entonces con la promesa de cambios estructurales. Y claro, finalmente no ocurren porque terminan viéndose beneficiados de este vacío y el discurso lo llena y les permite continuar, digamos, con el apoyo. Ahora, claro, esta es una pregunta existencial y de vida, porque ¿qué se puede hacer? Y ahí yo creo que hay un reto gigantesco, quizás de la sociedad, seguramente de la sociedad civil, y quizás también del sector público para empezar a meterse en estos debates. La sociedad civil yo creo que lo hace, pero tiene una debilidad, que me imagino que ocurre lo mismo a nivel regional. Es muy poca la sociedad civil organizada que además tiene capacidad de incidencia. Quienes sí podrían tener capacidad de incidencia y no la están aprovechando, según mi criterio, es del sector privado, porque no se mete en estas discusiones, sino que le interesa únicamente lo que les pueda beneficiar o les pueda afectar dentro ya de los negocios propios. Pero creo que si es que por ahí hay una presión adicional, y esto lo hemos visto, porque en el caso ecuatoriano, cuando las cámaras saltan, algo pasa. Es decir, alguien regresa a ver, el poder político sí se desestabiliza un poquito, por lo menos, pero no creo que hay mucha intención, lastimosamente, también de las élites económicas de meterse en eso, porque al final creo que es, lastimosamente, una parte muy cultural nuestra de yo defiendo mi metro cuadrado, y si es que a mí no me toca, no tengo por qué meterme en la discusión porque puede ser malo para los negocios. Entonces, pero ahí veo dos actores que deberían empezar a involucrarse de manera más directa que no lo hacen. Tiene que ser un proceso amplio de discusión. Y otro de los problemas, y con esto cierro, es que también pensamos que es el sector público, que son los políticos los que tienen que resolver esto. Y tampoco creo que haya mucha intención para empezar, pero segundo, es una ingenuidad creer eso. Sí se necesita tener una visión de distintos actores que además se quieran, nosotros decimos en Ecuador, mojar el poncho, es decir, o embarrarse para estar en estas discusiones. Caso contrario, no va a pasar nada, porque siempre va a haber un grupo que se beneficie, tendrá un discurso populista y cuando llega ya no va a cambiar porque se va a beneficiar también. Entonces, una crítica a la anterior, pero bastante vacía, desde mi perspectiva. Sí, y contestando también la pregunta que me olvidé, complementando lo de Mario, porque yo comparto muchísimo lo que señala, creo que falta una gran decolonización ideológica, tanto en la academia, en la sociedad civil, sobre qué conlleva ser el tema de la corrupción y el combate. Por ejemplo, lo vemos simplemente en la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué pasó? 2014. Vamos a combatir la corrupción y los delitos en las personas jurídicas. De acuerdo. Copiamos y pegamos una ley de España, ¿no? La reforma de España. No pensaron, no hubo reflexión. Eso también pasó en Argentina y en otros países de la región. ¿Y qué pasó con eso? No es efectivo. O sea, ¿cuántas personas jurídicas han sido sentenciadas por lavado de activos, no delitos relacionados con la corrupción? Eso no se ha reflexionado. También hay implicaciones que conversábamos, por ejemplo, en un momento con Byron el día de ayer, la perspectiva antropológica de la corrupción. Nos olvidamos que somos países que tenemos una carga indígena, poblacional y cultural inmensa y buscamos aplicar a veces instituciones anglosajonas, instituciones europeas, sin tomar en cuenta el otro lado de ese país que habita. Entonces, va a ser muy probable de que la solución no sea efectiva. Y eso yo creo que tiene una gran responsabilidad la academia, pero sobre todo quienes logran penetrar en la superestructura del Estado, quienes tienen que tomar las decisiones y poner control. En un momento también se pensó de que había un exceso de control por parte del Estado, ¿no? Y se empezó a desmantelar económicamente las instituciones del Estado, y eso que provocó, en el caso ecuatoriano, que retorne la microcorrupción, que, digamos, en periodos anteriores eso había sido completamente minimizado, o sea, ya no era erradicada, pero por ejemplo, para sacar un pasaporte, una cédula de ciudadanía, no tenías tramitadores, no tenías problemas de microcorrupción, eso ahora es la regla general. O
sea, hemos dado, como dicen, un paso adelante y tres atrás en temas de políticas anticorrupción, porque se ha pensado de que se puede, desde el punto de vista privado, controlar o autocontrolar el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, algo que muchas veces se piensa dentro del punto de vista del derecho privado y los mecanismos del derecho privado, ¿no? El principio de autorregulación, que a la final, digamos, en temas culturales como Latinoamérica es muy complicado confiar en el principio de autorregulación, porque suele terminar o en grandes desfalcos o en grandes delitos, si es que no hay control. Entonces, creo que en esencia, valorar las implicaciones culturales que significa el fenómeno de la corrupción, tanto en prevención como en sanción o investigación de la corrupción, es el elemento, creo, angular, anexo a otros que deben tomarse en cuenta para poder enfrentar inclusive el populismo, ¿no? Que es una de las herramientas que utilizan las fuerzas políticas para poder cooptar el poder, ¿no? Eso, gracias, bueno. Disculpa que me quedé tan absorto con su comentario que casi perdí el mío. No es una pregunta, es más que todo un comentario. Cuando hablamos de mejorar la rendición de cuentas y que la idea de que para mejorar la rendición de cuentas necesitamos que la gente participe y para esto estás creando varios sistemas donde la gente venga y la gente pueda hacer, en el caso no serían whistleblowing, serían denuncias. Cuanto más necesites que la gente participe, esto quiere decir que vas a tener que trabajar a un nivel más pequeño, el nivel de municipio, el nivel de abajo del municipio. Esto implica, por un lado, necesidad de recursos que normalmente pueden no estar disponibles, pero tiene riesgos que son peores. En un caso, un riesgo de populismo. Un líder populista tiene tendencias de cooptar gente. Entonces, a la hora que quieres montar un sistema para mejorar la rendición de cuentas a nivel local, normalmente el político populista a nivel central tiene su red a los niveles locales, en los alcalditos, en los asesores del alcalde, normalmente copan a estas organizaciones. Entonces, esto es un riesgo que hay que tenerse en cuenta a la hora del diseño. Pero hay un riesgo todavía más grande. ¿No? Tenemos mexicanos acá, sí. Yo viví en México, Bonnie vive en México y sabe bien cómo funciona la policía en México, es a nivel municipal. Y en varios países lo que vemos es que hay una inmersión del mundo del crimen, pues para hablar de una manera dramática, o sea, del crimen organizado en el nivel local. Y esto te complica mucho para hacer un trabajo de campo con gente que participe en medidas de aumentar la visibilidad, la rendición de cuentas, porque se vuelve riesgo de vida. O sea, yo conozco de casos, puede ser una anécdota. Yo en mucho tiempo atrás trabajaba en un proyecto en Río de Janeiro. Teníamos que visitar las comunidades para diseñar sistemas de alcantarillado. Era un programa de descontaminación de la bahía de Guanabara. Entonces íbamos casa por casa para ver necesidad Yo soy ingeniero sanitario de origen, ¿sí? Y un día llegamos por la mañana y no podíamos entrar porque el líder comunitario que nos daba la autorización en la pasada, que hacía parte de la secretaría del gobierno que trabajaba con el pueblo, o sea, ¿cómo te digo? Los políticos tienen su red. Este miembro de esta red fue asesinado por la noche, solamente porque cuando das permiso a entrar en personas que están trabajando para el Estado y un área donde hay narcotráfico, generas problemas. Nosotros mismos le pasábamos rindiendo cuentas, o sea, con accountability a los narcotraficantes, porque ya sabíamos en la esquina que estábamos y ya sabíamos quién era el que estaba mirando. Claro, normalmente el, el, el crimen organizado no impide cosas que puedan beneficiar la sociedad y la comunidad local hasta la medida que esto le pueda crear un riesgo al negocio. Entonces, es una cosa que pienso que se hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Es un comentario, no es una pregunta. Ok, bueno, ya estamos cerrando el día 2 exitosamente de la conferencia. Eh, Gracias por acompañarnos en este segundo día de Academia contra la Corrupción en las Américas. Fue un día bastante intenso. Tuvimos varias ponencias el día de hoy. Empezamos con Sandra Martínez, quien destacó el impacto de la corrupción en las poblaciones vulnerables y el valor del monitor ciudadano para visibilizar riesgos y fortalecer la acción pública. También abordamos propuestas internacionales
como una de la Corte Anticorrupción, la transparencia en la propiedad empresarial y el papel y los desafíos de la política exterior frente a la corrupción. Además, en estas ponencias que tuvimos el día de hoy, discutimos enfoques de género, redes de facilitadores, límites de la justicia transicional y el papel de la fiscalidad y el presupuesto como herramientas en la prevención. Cerramos con reflexiones sobre cómo el populismo y la captura de mecanismos de participación afecta la rendición de cuentas y la confianza institucional en la región. Pues nos llevamos como varias herramientas el día de hoy e ideas para seguir combatiendo la corrupción y la anticorrupción. Y el día de mañana tenemos un par de paneles, gracias Jaime, que está online. El día de mañana tenemos nuevos paneles, tenemos paneles dedicados principalmente a la enseñanza sobre la corrupción y de paso a hacer publicidad para mis paneles referente al género y corrupción, los cuales también voy a estar participando mañana. Entonces, muchas gracias por su participación. Los que estamos aquí y también los que están, no sé si los que están online podemos poner la pantalla. Sí, pues, si los que están online quieren participar, también podemos poner la pantalla para una foto, pero los que estamos en el auditorio, si nos acercamos para tomarnos una foto de recuerdo, se los agradecemos. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 9 otra vez. Gracias.